Doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, estamos aquí con Lucas Aracho. Doctor, hoy hicieron sus alegatos finales, pidieron finalmente 12 años para Enzo Cardoso y 8 años para Rodi Godoy. Sí, así mismo. Saludos para Lucas y a toda la audiencia. Si hoy No, finalizamos el alegato en esta causa y solicitamos las penas que mencionaste. Y esto prosigue mañana, doctor. Vos decís cuándo podría Maña- ma- definirse eso. Mañana está la convocatoria para los alegatos de la defensa y mañana vamos a ver cuándo se llamaría para la resolución respectiva, la deliberación y la decisión final. estuvimos siguiendo también lo que fue estos alegatos finales de la fiscalía, doctor, y notamos que se extendió un poquitito, creo que un poco más de 3 horas duraron los alegatos. Me imagino que se expuso todo también, doctor, los puntos de lo que se pudo producir en el juicio respecto a la teoría de la fiscalía, ¿verdad? De que se ha producido un perjuicio patrimonial bastante importante en esta causa, ¿no? Sí, básicamente justamente sobre eso versa los alegatos, como nosotros investigamos hechos cometidos por personas al momento de solicitar una condena, debemos de fundamentarla de una manera que quede clara para que el tribunal posteriormente tome una decisión. Y podría decirte que este es el perjuicio más importante de la historia del país en cuanto a hechos punibles contra el Estado. Decíamos, doctor, prácticamente son 600, o sea, perdón, 68 mil millones de guaraníes de perjuicio que se produjo a través de desembolsos irregulares, podemos decir. Sí, más de 68.000, por un lado hay un perjuicio al Estado, a vos, a mí, a todos los que pagamos los impuestos, porque eso es plata de nuestros impuestos. Y por otro lado existe un perjuicio a los campesinos, no solamente al que labra la tierra, sino también a su familia, a la comunidad, a los que trabajan en la producción, en el traslado, en el mercado, en el comercio. O sea que el perjuicio es más grande de lo que del simple 68.000 millones. Y sí, efectivamente, ellos autorizaron desembolsos sin que existan proyectos. Básicamente, para que uno realice un desembolso, tiene que tener un proyecto, es decir, para qué se va a utilizar el dinero. Y en este caso se probó que no existía ningún solo proyecto, igual desembolsaron esta suma de dinero. Y esta estructura, digamos, que se montó, doctor, para poder, digamos, realizar estos desembolsos irregulares, podemos decirlo incluso que fue hasta de forma grosera, porque escuchaba también algunas entrevistas que brindaste y hablabas de que una escribana, por ejemplo, en un mismo día realizó certificaciones en más de 3 o 4 ciudades. Entonces, es como que ya de plano la lógica te dice que es algo que no se puede hacer. Claro, en realidad esta escribano hizo más de 3.000 certificaciones, ¿verdad? Además, tenemos que se probó que funcionarios fueron hasta la oficina del senador, ya no era ministro, y le forzaron para que firmen unos documentos para reconocer las verificaciones. También se presentaban facturas adulteradas, vinieron campesinos a decir que se le tiraban semillas de camiones. Enzo Cardoso también firmó ciertas actas. También los campesinos al preguntarle sobre la entrega se reían de la impotencia, o sea que no ninguna posibilidad y una risa así de que le parecía simpático, pero en realidad lo que sentía era impotencia en ese momento. Hay varias circunstancias bastante graves para evaluar en este caso y solicitar la pena, ¿verdad? Ujú. Y en este caso, doctor, hablaste de que es el perjuicio más grande de la historia y es que si es que el tribunal admite la condena que ustedes piden, va a ser también una condena histórica en este caso. Sí, la verdad que el marco penal es de 180 días multa a 15 años, ¿verdad? Y sobre la base de este marco hay que solicitar la pena. Y yo creo que ya es momento también de que se aplique lo que se tenga que aplicar. Confío bastante en el tribunal de su imparcialidad por sobre todo y en lo que se probó en el juicio. Y además que ustedes son testigos, o sea que había gente del medio de ustedes que estuvo siguiendo todo el juicio, eso creo Sí. tengo que felicitarles también y percibieron todo lo que pasó dentro del juicio, o sea que no hay ningún invento, son cosas producidas dentro del juicio oral, todas las actas, la documentación de las testificales. Hoy hicimos una presentación en PowerPoint de comparación de los proyectos que eran idénticos, para que no te digo ni similares, idénticos, cientos de proyectos idénticos para justificar estos desembolsos que se hicieron posteriormente y que aparecieron recién en el 2013. O sea que son varias circunstancias que agravan la situación
Justamente por eso se pidió 13 años para la directora administrativa, era quien llamaba y coordinaba para que se reúnan en el Senado, cuando eso el señor Enzo Garzo era senador, y también se reunieron en su casa para presionarles para que firmen unos documentos para reconocer todo lo que pretendían justificar. O sea que ellos, doctor, tenían ya un modelo, un proyecto modelo y eso ajustaban a cada cosa que tenían que hacer, más o menos. En realidad no tenían proyectos. Justamente eso dije en el juicio. Por lo menos tuvieron que haber presentado un proyecto que era razonable, porque presentaron todo lo mismo. O sea que intentaron justificar, pero lo hicieron mal otra vez, ¿verdad? O sea que fue demasiado obvio, solamente mirar los papeles hoja por hoja y te das cuenta que son todos iguales. Y todos los técnicos, ministros, exministros que vinieron dijeron que esos proyectos ni siquiera se puede analizar porque no cumple con ningún solo requisito. Fueron bajados de internet. Estas reuniones, doctor, que mencionaste, se hacían en el Senado, incluso esto se pudo probar en juicio con alguna declaración, ¿se hizo algún peritaje o cómo? No, vinieron los testigos a declarar dónde fueron, cómo fueron, quién les llamó, y manifestaron en el juicio 2 testigos de eso. ¿Verdad? Son cuestiones probadas en juicio. Ya. Bueno, entonces, por eso básicamente, doctor, que la responsabilidad de María Estela Azuaga sería incluso mayor a la de los exministros, ¿verdad? Porque para ella es un año más incluso respecto a Enzo Cardoso al menos. Su reproche se agravó al momento de que ella era la que coordinaba esas reuniones, era la que recibía las rendiciones de cuentas, era la que hizo aparecer recién en agosto del 2013 las documentaciones. Ella era la encargada de custodiar toda esa documentación que en realidad fueron creadas y que fue probado. ¿Y cómo está la cuestión de los plazos, doctor? Porque se habló mucho cuando iba a iniciar incluso el juicio que el caso ya estaba prescripto, es cierto, el tribunal lo rechazó, pero digamos tuvimos otra vez unos meses de juicio, esto por más de que llegue a terminar una condena, podría incluso quedar, podemos decir en lo pareís, y es que se declara una prescripción en el tribunal de apelación, incluso en la corte, entonces también depende mucho de cómo se lleve a cabo adelante el trámite de la causa posterior al juicio, ¿verdad? En realidad, si es que la causa está suspendida, o sea, la prescripción se suspende, los plazos no corren. Eso se da solamente cuando se interrumpe. O sea, la suspensión justamente, qué sé yo, te doy un ejemplo así práctico. Sí. Si es que vos te escapás del país 20 años, tu plazo está suspendido. Cuando volvés, se continúa el plazo. Es un ejemplo sencillo que te voy a dar, ¿verdad? O sea, que cuando está suspendido el plazo, no corre el plazo, para el doble. Ah, claro, o sea, aquí entonces, doctor, no hay peligro ni siquiera inmediato de que se haga una prescripción. O sea, de acuerdo a la fiscalía, ¿verdad? Claro. No, de acuerdo a lo que dicen los manuales, no la fiscalía. O sea, esto es de manual y resolución de la Corte Suprema de Justicia. Pero no sabemos. O sea, en teoría, esa es la función de la suspensión, porque el código habla, en caso de interrupciones, el doble del plazo, no habla de suspensiones. Y hay resoluciones de la Corte y en ese sentido también. Doctor, y mañana entonces la defensa presenta sus alegatos finales. ¿Crees que van a estar pidiendo la absolución, me imagino, en este caso, verdad? Y no, la verdad que no quiero anticipar, pero vamos a escuchar lo que dicen. Es importante de lo que se persiguió porque los propios testigos que ellos trajeron declararon en contra del caso. Y esta semana podríamos tener ya una resolución del tribunal, entonces probablemente, doctor. Y es posible, eso ya depende del tribunal. La fiscalía cumplió con su rol al momento de acusar hace aproximadamente 7 años. Después ya queda en manos del Poder Judicial los trámites legales de la decisión. Los hechos que se mencionan en la imputación y posteriormente en la acusación, doctor, son de los años 2012 y 2013, ¿verdad? Entre abril del 2012 y inicio del 2013. Ok. Y bueno, doctor, te agradecemos demasiado este contacto y vamos a estar siguiendo también cómo termina este juicio. Vale, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, doctor. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Así hablábamos con el fiscal Rodrigo Estigarribia, fiscal de delitos económicos y anticorrupción, que hoy presentó sus alegatos finales junto al fiscal Diego Arzamendia. Ellos pidieron 12 años para el ex ministro del MAC, Enzo Cardoso, 8 años para el exministro Rodrigo Godoy y 13 años para María Estela Azuaga, exdirectora.